¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante. Porque saben que son parte de algo más grande. Es la fuerza de los jubilados, que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad. Sin que los caen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aún así no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas. Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes, que insultados y maltratados siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad, de verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos, que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir, a pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia. Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad. Y que el futuro nos espera. Se gana con inteligencia, valentía y con esperanza. No es una consigna vacía. Es la fuerza de nuestra patria. Dentro de todo lo que el gobierno de Milei ha suscitado, hay una parte que corresponde a la indignidad. Esto es lo que más duele, lo que más lastima, porque hace a la soberanía nacional, porque hace a todos los argentinos, de aceptar, por ejemplo, que en migraciones de nuestro país, esto es en Ezeiza y en algún otro lugar fronterizo a lo mejor, haya miembros norteamericanos para supuestamente controlar a los argentinos que salen de su país y que van a viajar con un destino a Norteamérica, y que entonces ellos son los que van a decir si pueden salir de la Argentina o no. Esto ya es absolutamente violatorio de cualquier Estado de Derecho, y la indignidad cunde en un país donde el cachivache se ha arrastrado yendo a fiestas privadas para buscar una fotografía con Trump. La Argentina no ha tenido todavía la información completa, el pueblo todavía no está totalmente informado de lo indigno que es Milei tratando de conseguir una reunión con los norteamericanos y una foto
con el cachivache principal de Estados Unidos. Cuando esto ocurre, cuando se pierden estos niveles de control, cuando se ingresa en ese mundo de la falsedad informativa, estamos todos absolutamente a merced de ser succionados por uno de los imperios del planeta Tierra. La Argentina indigna, la Argentina claudicante, la Argentina que levanta los brazos y se tira a los pies del locotrán, no es la Argentina mayoritaria, es la Argentina de este cachivache, que en un país donde gran parte no fue a sufragar, es la consecuencia de la unidad de varios que habían perdido, que se juntaron para ser presidente a Milei. Allí estaban los votos de Bullrich, los de Macri, y entonces todos los que habían sido derrotados por Massa se juntaron y lo hicieron presidente al cachivache. Son ellos responsables de este tiempo de indignidad. Son ellos los culpables de lo que le pueda ocurrir y lo que le está ocurriendo a esta Argentina que está absolutamente hackeada por un grupo de impresentables y además de inhumanos, que no atienden los reclamos de un hospital, que no atienden a los jubilados, que le dan palos a los viejos los miércoles e ignoran que se mueran los chicos de lunes a lunes. Y entonces, este país, nuestro país, esta nación, nuestra nación, ha perdido eso, el ser nuestro. Ya es aparentemente decisión de otros. Y entonces cuando uno pierde el estado de soberanía, cuando uno pierde el estado de dignidad, empieza fácilmente a ser devorado por aquellos que están dividiéndose el mundo. Este impresentable presidente que tiene la Argentina trabaja incansablemente para ser considerado como uno más en la estrella de los yanquis. Ha soñado con ser un Puerto Rico, ha soñado con ser un Estado asociado, y esto pasa a la vista de todos nosotros. Por eso, la indignidad es el tiempo y el momento en que se debe conjugar lo que está ocurriendo en la Argentina. Ser indigno es aceptar que vengan los norteamericanos a controlar de la salida en nuestro país de los que supuestamente van a ir al país de ellos. Y ser indigno es permitir que haya un radar que esté trabajando en el sur argentino y que monitoree para los ingleses. Ser indigno es no reclamar lo de Malvinas como corresponde. Ser indigno es mirar para otro lado y tener a la titular del Fondo Monetario que dice los argentinos tienen que votar por Milei. ¿Por qué? Porque es el jefe de los endeudadores, porque es el mejor cliente de los prestamistas, y por eso el fondo dice eso. Estamos parados en el tiempo de la indignidad. Y entonces, en un país que se ha perdido la dignidad, todo lo que hagamos es poco para recuperarla. Argentinos, despierten. Está candente, son las cuestiones vinculadas con la economía, con el dólar y con cierto temor. A ver, con la suba del dólar y todo este movimiento que hubo en estos últimos días antes del fin de semana, anticipan alzas en los alimentos. A ver, el dólar subió un 14% en el mes de julio. A ver, vamos a hablar con el que sabe, con el señor Horacio Robelli, para que nos dé su proyección, de acuerdo, por supuesto, a su conocimiento como economista. ¿Cómo estás, Horacio? Un gusto saludarte. Buen día. Qué Ana, sabes que el gusto es mío. Saludos a vos, a todos los amigos de la radio y la Tucumana. Mi querido Horacio, hablando del día a día, de lo que le importa a la gente, hablando del precio de los alimentos, no podemos dejar de hablar del dólar, que subió un 14% en el mes de julio, y por ahí eso no se refleja en los números de la inflación, y al mismo tiempo, si vos tenés ese parámetro, también no se refleja en las negociaciones salariales, en las paritarias y demás. ¿Cómo ves el panorama? Y como lo estás contando vos, fíjate, las industrias automotrices, es cierto que ellos tienen un alto componente importado, sí, o directamente importan el vehículo,
Claro. Ellos ya reconocieron que aumentaron el precio final de los automóviles un 12%. Me dijiste aumentó un 14%, bueno, ellos aumentaron un 12%. Te das cuenta que hay una relación directa. En mayor o menor medida pasa lo mismo con los alimentos y los enseres personales. Está todo más caro, ¿eh? Vos te vas al súper, a la despensa, o sea, todo está más caro. Todo está más caro y va a estar más caro todavía porque esto ya no se frena más. Este hecho de la suba del dólar no se frena más porque lo hemos hablado muchas veces contigo. Este gobierno está quebrado financieramente. Financieramente no puede pagar los intereses de la deuda. Claro, es lo que se viene ahora, claro. Fíjate lo siguiente. Ellos recibieron el 15 de abril, el Fondo Monetario Internacional había dado 12.000 millones de dólares. Sí. Esos 12.000 millones de dólares, ellos dijeron que era para mejorar la reserva del Banco Central. En realidad es para fugar. Digamos, en esto quiero ser claro. Cuando en diciembre del año 2024 las reservas del Banco Central eran 31.000 millones de dólares. El 11 de abril del 2025 las reservas habían bajado a ser 24.700 millones de dólares. O sea que ahí se habían perdido 6.300 millones de dólares. 6.300 millones de dólares de reservas internacionales se perdieron hasta el 11 de abril, hasta el 11 de abril del 2025. Ellos dicen ese día, después que vendieron 398 millones de dólares en un día a los amigos, le vendieron dólares a los amigos, dijeron, bueno, nosotros vamos a ir a una banda de flotación y vamos a comprar cuando la banda perfora el piso, o sea, por debajo de los 1.000 pesos. Y vamos a vender cuando supere el techo. En ese momento 1.300 pesos, ahora está 1.450. Bueno, ¿cómo esto? Dijeron, bien, ¿cómo es esto de los 1.400? De la banda, el techo. Claro, el techo. Ahora, en ese momento era 1.300 el techo, la banda era 1.300, ahora no. Ahora es 1.450 el techo. Pero cuando perforaban, recién ahí ellos iban a vender, dijeron. No cumplieron. Son mentirosos, no cumplieron nada. ¿Por qué? Yo dije que se habían perdido 6.300 millones de dólares hasta el 11 de abril, ¿verdad? Claro, sí. Con la banda de flotación ellos decían que no se iba a matar. Es mentira, se fueron 4.700 millones de más. O sea, vendieron cuando el dólar estaba barato, cuando no hacía falta vender. Claro. Exactamente. Y vendieron. Ahí vendieron, hasta junio, ¿te acuerdas que dije que había entrado 12.000 millones de dólares? Hasta junio vendieron 11.000 millones de dólares. Pero en julio, no tengo el dato porque el Banco Central todavía no lo publicó, pero seguramente se vendieron 1.000 millones de dólares más. O sea que los 12.000 millones de dólares que le tomaron al Fondo Monetario Internacional fue para vendérselo a los amigos. El Banco Central es banco de bancos. Le vende solamente a los bancos. El 80% de la venta y más del 80% de las ventas lo compran 9 bancos. 9 bancos privados. El Bilbao Vizcaya, el Santander, Galicia, Macro, Credicop, Superville, el ICBC de los chinos y el Banco Patagonia. Y el Citi. Esos 9 bancos son los que compraron más del 80% de esos 11.000 millones de dólares. Esos bancos se lo quedan ellos o lo venden a sus clientes. O sea que los bancos, el Banco Central es banco de bancos. Entonces vos fíjate lo perverso de esto. Y esto es lo peor de todo, que es legal, porque lo fueron llevando siendo legal. La ley 2444, dictada por Domingo Felipe Cavallo en 1994, esa ley al Banco Central le da 2 funciones, cosa que no pasa en ningún lugar del mundo. Por ahí puede haber un paisito que lo haga, un paisito bananero, no un país, una república ordenada no lo hace. El Banco Central de la República Argentina tiene 2 funciones, la de ser agente financiero del Estado y la de ser banco de bancos. Entonces, mirá lo perverso. La deuda, lo que es deuda, que debería estar prohibido venderse, la deuda la toma el Tesoro de la Nación. Como el Tesoro de la Nación paga pesos, le da los dólares al Banco Central. Y el Banco Central le da los pesos para que paguen su deuda en pesos. Ahora, ¿qué pasa? Que esos dólares, en vez de conservarlos porque hay deuda pública, el Banco Central se lo vende a los bancos. Por eso digo, entraron 12.000 millones de dólares y hasta junio se fueron 11.000. O sea que ese 1.000 más se fue en julio, ya se fueron 12.000. Por eso entran ahora 2.000. Estos 2.000 es para cubrir la púa que va a haber en el mes de agosto y septiembre. ¿Y por qué te cuento esto? Yo sé que esto es pesado, que es aburrido, pero mirá lo trágico de esto. El Banco Central del Banco de Banco le vende los dólares a los bancos y los bancos se lo compran para ellos o se lo dan a sus clientes, pero lo sacan del sistema. Acá nos endeudamos para fugar. Hay deuda y fuga. Sí. Y nosotros nos quedamos con la deuda, porque la deuda se la queda el Tesoro de la Nación.
el Banco Central absorbe dinero, al menos absorbe lo que le da al Tesoro, lo absorbe, pero le da los dólares, que lo que vale, le da los dólares a sus principales clientes, se lo quedan ellos. Esto es lo trágico. También le dan los pesos al Banco Central. El Banco Central absorbe pesos para que no haya tanta liquidez, pero a cambio de eso perdió los dólares de reserva. Bueno. Claro, se entiende. ¿Y cómo va a ser? Porque esto es lo que yo me pregunto, no sé si estoy entendiendo bien la lógica. Para frenar el dólar, cuando se vaya hacia arriba de la banda de flotación, si va todo el tiempo perdiendo reservas. O sea, va a haber un punto donde no va a haber reserva para sostener al dólar. Exactamente, por eso ahora van a tener cubierto, ellos quieren tener cubierto hasta las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es en los primeros días de septiembre. Para ellos Buenos Aires es, porque si Kicillof no hace una mala elección, Kicillof queda parado como referente político nacional. Sí. No digo que esto va a pasar, yo digo que el gobierno se preserva. El gobierno, no el payaso en ley que no entiende nada, sino los que están detrás, el poder económico. Es Tucene, Caputo y la gente a la que representan, digamos. Por eso, juegan a que el Estado recibe estos 2.000 millones de dólares para cubrirse los retiros de dólares que va a haber en agosto hasta las elecciones, que son los primeros, creo que es el 7 de septiembre. Si mal no me equivoco, creo que es el domingo 7 de septiembre la elección en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese interín hay 2 licitaciones en pesos, el 13 y el 29 de agosto. Y a esto quiero ir. El problema no solamente son los dólares, sino que el gobierno tiene una fuerte deuda con los bancos en las famosas LECAP, las letras capitalizadas. El total de vencimiento, escuchen por favor esto es un dato de la Secretaría de Finanzas de la Nación, no se mete en la Secretaría de Finanzas de la Nación, deuda pública, datos, así se llama la página, datos, abrir datos y te dice cuántos son los vencimientos que hay en pesos en esta famosa LECAP desde el 1 de agosto hasta el 30 de diciembre. En esos 5 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, vencen 108 billones, como larga, 108 billones de pesos. Fueran equivalente a dólares, a 1.300 pesos del tipo de cambio, unos 80.000 millones de dólares. O sea que el gobierno debe deuda a LECAP por 108 billones, con B larga, billones de pesos. Unos 80.000 millones, equivalente a unos 80.000 millones de dólares. Por supuesto no lo va a pagar, lo va a volver a capitalizar, pero ahora depende de los bancos. Ellos habían colocado una letra que se llamaba LEFI, la colocaban un año, y la tasa que pagaban fue una tasa del 29% anual. La LECAP, que se renueva la licitación del 29 de julio al 13 de agosto, por 15 días, casi el 44% de los vencimientos lo colocaron a 15 días en LECAP, a una tasa del 65,33% anual, una tasa del 4,28% mensual. Está dependiendo de los bancos son los dueños de la situación. El gobierno endeudado, sin poder pagar la deuda, tiene que financiarse con los bancos. O sea, esto es lo grave. Por eso te digo, va a haber un oleaje inflacionario por aumento del dólar, seguro, pero lo que se prepara para después va a ser muchísimo peor. Muchísimo, porque el gobierno no tiene capacidad para pagar la deuda. Yo te digo lo siguiente: el gasto promedio mensual de la Administración Nacional para pagar a sus empleados públicos, la Fuerza Armada, la Fuerza de Seguridad, aunque la presten mal, prestar justicia, salud, educación, servicios públicos en general, transferencias a las provincias, es de 10,5 billones de pesos por mes. 10,5 billones de pesos por mes. Los intereses mensuales que debe pagar el gobierno es más de la mitad de esa suma. Más de la mitad de esa suma. El gobierno está quebrado, tendría que dejar de hacer todo para pagarle. Si no capitalizar intereses, no lo puede pagar. No puede pagar con los recursos públicos, no puede pagar la deuda que este mismo gobierno engendró. Es la deuda que este mismo gobierno engendró, no la puede pagar de los recursos públicos. Entonces, está resumiendo. Es cierto que va a haber un precio inflacionario, lo va viendo, seguro que hay un precio inflacionario. Que esto va a continuar y se va a profundizar, seguro. Que van a mantener la apariencia por lo menos hasta el 7 de septiembre, van a tratar de hacer el esfuerzo el 7 de septiembre para que no haya ningún candidato, en este caso Kicillof, que pueda, porque Milei no hace mala elección, porque no hay candidato para presentar. Mientras no haya ningún candidato para presentar, Milei queda solo en la cancha. O sea, acá el problema es que hay mucha gente que no toma conciencia de esta situación, mucha gente de trabajo, o desocupado, o jubilado,
que lo votan a Milei. Entonces, mientras Milei tenga votos, ellos van a seguir con esta política de endeudamiento, porque como hemos dicho ya muchas veces con ustedes, ellos quieren después quedarse con estos recursos públicos, con estas empresas, con el petróleo, con el gas. Horacio, te consulto algo que antes, meses atrás teníamos un dólar oficial a un precio y un dólar paralelo a un precio superior. Ahora lo que vemos es que tenemos el dólar, vos me corregís si me equivoco, un dólar del Banco Central a 1.375 y un dólar blue a 1.335. ¿Cómo es la cuestión? Y porque es, digamos, el gobierno tiene que hacer operaciones de exportación e importación. Esto fue acordado con los exportadores para que exporten, que el gobierno siempre iba a ajustar el tipo de cambio. En cambio, el blue, como los dólares paralelos, el blue, no sé, no hay ningún acta, ningún registro, pero el blue, pero sí, y sobre todo los paralelos, contado con Liquid MEP, son operaciones bursátiles. Compro un título, compro una acción y la vendo afuera. La diferencia de mal es, el tipo de cambio oficial es un acuerdo que tiene el gobierno con los exportadores para que exporten. Bueno, ¿cuál es el tipo de cambio? Acuerda con los exportadores este tipo de cambio que acaba de leer vos. Los otros son operaciones de compra y venta de títulos. Obviamente eso se frenó, así como se frena el país, también se frenó la compra de títulos y acciones. ¿Por qué? Porque ya no le es negocio para ellos. Ya ¿se está vendiendo menos blue entonces? Porque antes era como un furor. Bueno, porque la gente no confiaba en el tipo de cambio oficial porque estaba mentido el tipo de cambio oficial. Una de las cosas que tenían los gobiernos anteriores no querían exportar, querían sobre todo abastecer el mercado interno. Entonces una forma de garantizar el mercado interno y que los precios sean baratos era frenar el tipo de cambio oficial. Lo que pasa es que ¿cuál era la defensa? La defensa era, hay un blue, y la gente se llama más por el blue que por el oficial. O sea, la política de los gobiernos anteriores, no vamos a discutir si por buena, si por mala, si la aplicaron mal, pero la política global era, nosotros vamos a trazar el tipo de cambio para que la gente, no vamos a poner un tipo de cambio oficial verdadero. Por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández dijo un dólar de 400 pesos y el blue estaba a 800. Bueno, vamos a poner un tipo de cambio que es el de las exportaciones. Entonces el exportador prefería vender al mercado interno que exportar. Acá es al revés. Acá, lo dijo el infradotado apenas llegó, en la Argentina está prohibido no exportar. Entonces ellos acá adelantan el tipo de cambio para exportación para que estos vendan. Ese fue el acuerdo. Ese fue el acuerdo. Pero no solamente. Pero primero ahí te lo acuerdo. En cambio los otros son no el blue, que el blue es muy negro, muy oscuro como sea, pero sí está relacionado con los otros dos, con el contado con liqui y el MEP, son dólares de operaciones bursátiles. Y como las acciones de empresas no crecen porque la recesión económica ya es fuerte, porque tenés empresas que están en concurso, porque otras no pueden cubrir las deudas que tienen, todo eso ha hecho que se frenara esa compra de acción. Entonces esto hace que ese dólar no sea tan demandado, porque ¿quién va a demandar dólares para comprar una acción de una empresa y venderla afuera si no sabes cuánto vale esa acción? Y afuera tampoco te la compran. Entonces esa situación fue la que amesentó el precio de los dólares paralelos. En cambio el gobierno acordó con los exportadores aumentar el tipo de cambio y lo que está haciendo. Ahora te digo, eso por un lado, pero por otro lado, que es más grave, es mucho más grave todavía, el gobierno no tiene los dólares para pagar la deuda. Entonces el gobierno lo que está haciendo al adelantar es dando la posibilidad que ingresen dólares, porque quiere que ingresen dólares para poder pagar la deuda. Estos 2.000 millones de dólares, como te dije, que le entra al fondo, le permite llegar hasta septiembre. Pero después necesita dólares. Y se acabó la cosecha. Lo que decía recién Gabriel. No vendieron cuando no guardaron dólares cuando podían haberlo guardado. Ahora pretenden que el campo, sobre todo, son la principal exportación, le venda, se adelante las ventas en lo que resta del año. Es bastante precario todo. ¿Qué hace el gobierno además? Acuérdate que le perdonó 1.000 millones de dólares en un solo día. A un año le perdonó 1.000 millones de dólares cuando le bajó los derechos de exportación. O sea, el gobierno necesita dólares como el agua. Como necesita dólares como el agua, le da toda esta preventa. Le adelanta el tipo de cambio y le saca impuestos. Pero ¿cuál es el problema? Cuando vos le sacás impuestos, ¿le tenés que cobrar a los demás o tenés que endeudarte en pesos? ¿Por qué llevamos esta deuda? Porque este gobierno alegremente le perdonó. Mirá el tipo lo que hizo. Mirá lo que hicieron estos. Acá hay maldad manifiesta. Le sacaron el impuesto país. El impuesto país es para la compra de dólar billete. Si vos tenías dólares importados, no pagabas el impuesto país. Pero si vos tenías que sacarle dólares a un banco para comprar afuera, ahí te cobraban un impuesto país del 30%. Y llegó a recaudar
en el año 2024 1,5% del PBI. 1,5% del PBI, un impuesto importante, y lo eliminó. Para quedar bien con los ricos, dijo, no, está bien, que importen lo que quieran, no le cobramos más ese impuesto. Al no cobrar ese impuesto, lo tienen que compensar con deuda. ¿Por qué se endeuda tanto este gobierno? Porque eliminó impuestos. Le bajó el impuesto a los bienes personales. A los ricos le saca los impuestos. No hay impuesto a los propietarios. A nosotros nos cobra el IVA, que no lo podemos eludir. IVA, impuestos internos, impuestos al combustible. Sí. Pero cuando vos bajas de impuestos, tenés que endeudarte, porque no tener recursos propios, tenés que... Entonces, el gobierno mismo se llevó a este callejón sin salida. El gobierno mismo yo, por un lado, cuando pudo haber comprado dólares no lo compró. Y ahora le está dando todo tipo de preventas para que te hagan los dólares que necesitan para llegar a fin de año. Bien. O por lo menos hasta las elecciones del 26 de octubre. Y que lo ven todo con ojos. En la cuenta regresiva, justamente. Horacio, Horacio querido, te agradecemos mucho este tiempo, esta charla con nosotros y vamos a seguir en contacto, por supuesto, ¿eh? Mira, yo sé que es pesado y ustedes tienen la posibilidad de hablar con su público y tratarlo de descifrarlo en la forma más castellana posible. Pero en resumen sería, este gobierno depende cada vez más de los grandes bancos, de los 9 bancos grandes que están en este país. El Banco Central solamente le vende dólares a los bancos. Los bancos le han comprado los dólares, le han comprado los 12.000 millones de dólares que ingresaron con el fondo y le van a comprar estos 2.000 que vienen ahora. A cambio de eso le da pesos al Estado. El Estado con los pesos va cubriendo las deudas que tienen pesos. Tiene una deuda de 108 billones de pesos. 108 billones de pesos que va a renovar no puede pagar todo, va a tratar de renovar en su totalidad. La última licitación, ahí hubo unos 1,4 billones de pesos que no se renovaron. Esto ya le crea un problema. Entonces va a tratar de cubrir, de renovar todo. Y si no, va a tener que pagar, le va a tener que dar la plata. Y para eso necesita vender dólares. Es un circuito perverso de la que no se sale, salvo que vos te quedes en quiebra y declarándote en quiebra entras a vender tus activos públicos, que es lo que finalmente quieren los acreedores. Te mandamos un abrazo, Horacio querido. Que tengas una buena semana, ¿eh? Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, un abrazo. Los aumentos, el fondo que perdona. Perdona y no tanto, porque el costo de los 2.000 millones de dólares fue la devaluación y poner la tasa de interés altísima. Primero eso y después... Sí, pero les perdona, Roberto. Le desembolsa. El escenario en el que estamos y vamos de cara a una elección es Milei o la Argentina. Hoy es Milei o la Argentina. Si esto sigue así... ¿Y sí? Si esto sigue así, va a haber una desestructuración socioeconómica que no sé cómo se arregla. ¿Es Milei o la Argentina? No es un candidato, es Milei o la Argentina lo que está en juego. ¿Por qué? Vos tenés un gobierno primero cobarde, porque atacar a los vulnerables, atacar a los discapacitados, a los chicos que necesitan atención pediátrica, a los jubilados. Sí, es un gobierno. Y después tenés un ministro de Economía que va a un streaming a reírse diciendo no se enojen conmigo, el dólar flota, que más que flota vuela. No pero digo, todo el equipo económico y el presidente. Riéndose de que no son capaces de controlar el dólar. Por eso es la burla de la Argentina. Y después tenés la violencia política. La vicepresidenta denuncia agresiones, amenazaron a Lali Espósito, dicen que van a volar el Congreso. Digo, estamos en un escenario muy grave. Muy grave porque además, vos fijate lo que marcan de los aumentos. Dos cosas hay. Primero, que las empresas hicieron un colchón de precios muy grande antes y que parte de la devaluación se la pueden bancar. Segundo, que no se vende. Por eso los aumentos están debajo del 14-15%. Ahora, este proceso que va acumulándose, donde el gobierno la única herramienta que tiene es la recesión o pararla con una tasa de interés altísima, que no sé cuánto va a convalidar esta semana. Digo, vamos a un escenario de desestructuración completa de la Argentina. Es un gobierno que no apuesta a la producción y el consumo, es un gobierno que no apuesta al equilibrio social, es un gobierno que tampoco apuesta a la democracia. Exacto. Eso es lo más peligroso. Por eso te digo, esta es una elección... Y el fondo que avala eso, Roberto. Porque viste que antes hablaba por lo menos de que había que tener acuerdos. Dice, no nos importa. El fondo está esperando las privatizaciones. El fondo es una institución que garantiza flujos y rentabilidades de los más poderosos. No es novedad. No es novedad. Y Argentina
se convirtió en el país más endeudado con el fondo. Y hoy prácticamente lo que le están diciendo es lo que tienen que hacer. Digo, yo... Sí, le pasan la hoja de ruta. Pero yo aparte no puedo creer que un equipo económico haga lo que hace. No puedo creer que Caputo sea el ministro de Economía de este país. No puedo creerlo. Un tipo que ha convalidado ganancias financieras en dólares contra el Estado de 40-50% en dólares de que está. Y que llega a un escenario igual al del 2018. Donde nos endeudó de tal modo que ya se vuelve impagable, ya no lo puede controlar, y va a la televisión y se ríe. Y dice, no se enojen conmigo, el dólar flota. No, y un presidente que va con una marioneta. Con una marioneta. Con una marioneta. Donde estamos hablando de que le van a trasladar, porque además estos aumentos son de consumos esenciales. Yo pocas veces vi esto. Son de consumos esenciales. Digo, ¿qué es lo que está pasando acá? No pueden trasladar todo porque no venden. Te habla vos, La marioneta. La marioneta. Digo, mirá, ahora... Mira. Ahora, ¿vos pensás lo que está pasando en el país? La gente que... Digo, las 15.000 empresas que cerraron, los 480.000 puestos de trabajo registrados y de trabajadores independientes que se perdieron. Digo, ¿de qué estamos? Digo, me parece que es muy grave porque además es un permanente endeudamiento donde la apuesta es, además, de privatizaciones de recursos naturales, porque esta vez no van a ser empresas. No, eso es lo más grave, Eso está clarísimo. Yo tampoco entiendo el sector agropecuario, porque también en ese proceso va a haber extranjerización de campos como hubo en los finales de los 90. Claro. Digo, ¿qué es lo que aplauden? ¿Qué es lo que convalidan? Que les bajan las retenciones, que les subió el ¿Dónde está el sector empresariado nacional? Sí. Que un salto cambiario más le van a comprar las empresas por monedas. Sí. Esto es lo que no puedo creer que no se esté discutiendo. Mirá, Verónica Magario, que es candidata a primera diputada en la tercera... Estuvo el jueves acá, lo dijo. No clarito. Discutamos... discutamos una economía de producción y consumo, discutamos protección social a los más vulnerables, y es nosotros o Milei. Sí. No hay mucha idea. No. Es bien sencillo. Hay que frenar a es Argentina o Milei, hay que frenar a Milei. Sí. Porque yo puedo hacerte todos los cálculos, esto que nos decía de si monetizaron las utilidades del Banco Central para encubrir. Digo, es cierto que hicieron esas maniobras. Ahora, en este marco a donde nos están llevando, de permanente endeudamiento, de que se fumaron los dólares del superávit comercial del año pasado, que no se reflejaron en las reservas. Cuando digo se fumaron, no se acumuló en el Banco Central 18.000 millones de dólares. Recibieron 23.000 millones de dólares del blanqueo que estaban en los bancos, se fueron, tampoco están en las reservas. 12.000 millones de dólares del fondo tampoco están. El irresponsable del ministro te pide los dólares del colchón. El oro no el agro liquidó 6.000 millones de dólares más. El oro no sabemos dónde está. Si llevaron el oro, no sabemos dónde está el oro. ¿Y qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué el Banco Central no puede acumular reservas con una oferta de divisas de más de 50.000 millones de dólares en un año y medio? ¿Cómo no pudieron estabilizar la economía? ¿Cómo? Y suelto de cuerpo dice, no, pero el dólar flota, no se enojen conmigo, riéndose. Después que se hizo el pícaro diciendo, si está barato, compralo, campeón. Digo, ¿cómo podemos tolerar como pueblo semejante afrenta? Porque es una afrenta contra la nación lo que está pasando. Es tremendo, es una cosa de burla, este hombre jugando con un muñeco. Roberto, han tolerado lo que dijo Peter Lamela, que ha sido gravísimo. Bueno, gravísimo. Una injerencia que no se dio nunca en la Argentina. Nunca. La Argentina siempre fue digna, inclusive en todos los gobiernos nunca se admitió semejante cosa. Hasta Menem, cuando te acordás con no. salió a enfrentar a Terence Todman. Sí. Digo, bueno, ahora, esta elección, tanto la del 7 de septiembre, que la trata de ocultar el gobierno, total. Por eso la ciudadanía tiene que ir a votar. Tiene que ir a votar porque es su herramienta fundamental de participación popular, como la del 26 de octubre, es Argentina o Milei. Sí. Y es un momento crítico, Y en además, todo sentido. El ejercicio de la violencia política instalada y naturalizada,
que si lo hacen contra la vicepresidenta de la Nación, ¿qué pueden hacer contra un ciudadano común? Totalmente. Roberto, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Hoy bajó un poco el dólar, 1.370. ¿Qué es esto que estamos viendo? Esta baja es una toma de ganancia de los que por ahí ya tenían un recorrido. Hicieron largo. la vuelta. ¿Crees que se queda acá? Y yo creo que van a ir a tasa y no, vamos a ver. ¿Puede tener más ruido con el dólar el gobierno antes? Vamos a ver cuánto convalidan de tasa. Yo creo que pueden llegar a tener más ruido, sí. Porque hay que mirar las reservas del Banco Central y cómo van evolucionando. Además, sostener la apertura importadora y restricta que sostienen para planchar precios es un costo altísimo. Sostener el proceso de salida de dólares al exterior por formación de activos en el exterior que se está yendo y por turismo es un costo altísimo. El gobierno, ¿sabés dónde la choca el gobierno? Que Milei se cree Menem. Menem pudo sostener una cuenta corriente del balance de pago deficitaria porque tuvo un flujo de capitales enorme por las privatizaciones en su primer gobierno. Es decir, la cuenta de capital le compensó el déficit y pudo con eso modernizar la economía, asegurar el DM2 en el exterior, el tipo de cambio. Eso le duró. ¿Por qué? Porque tenía un flujo de divisas importante de las privatizaciones. Milei dijo, a mí no me importa el déficit de cuenta corriente, a mí me importa la cuenta capital, que era, llámese, RIGI. Ese flujo de inversiones tendría que haber venido por el RIGI, que hasta ahora no vino. Entonces se encuentran de cara a un déficit de cuenta corriente de 10.000 millones de dólares, dicho por el propio ministro de Economía proyectado, y no lo pueden financiar. Y vos sabés que eso es una presión cambiaria permanente. Todo esto que llegan, que no llegan, digo, el dólar cuando reciben el apoyo del fondo el 15 de abril estaba en menos de 1.100 pesos. Hoy está apenas por debajo de los 1.400, 300 pesos de aumento en 3 meses. ¿Cómo? Con una gigantesca oferta de divisas, viniendo el secretario del Tesoro Scott Bessent diciéndole vamos a apoyar todo lo que el gobierno quiera. Digo, ¿qué es lo que estamos...? El presidente diciendo que el dólar tendría que estar a 700 pesos y hoy lo tiene a 1.370. Digo, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? ¿Qué es lo que...? El presidente diciendo, a mí no me importa la cuenta corriente porque a mí me van a ingresar capitales y no le ingresan. Digo, ¿qué es lo que pasa en la Argentina? Bueno, es para interpelar a la sociedad, Roberto, ¿eh? Bueno, la sociedad tiene que ir a votar. Pero la sociedad tiene que ser interpelada, porque acá es fácil. ¿Qué estamos eligiendo? Este gobierno de crueldad, que como vos muy bien indicás, se burla de los jubilados, es se burla de los cobarde discapacitados, eso, es cobarde. Celebra un veto. Atacar a alguien que no se puede defender es cobarde. Y bueno, Atacar a alguien que no se puede defender es cobarde. Sí, totalmente. Es cobarde. Sí. Es miserable. Celebran los vetos. Celebran los vetos. Bueno, sí, está bien. Porque hoy dijo el presidente, yo no soy populista, pienso en todo, no hay plata para aumentar a los jubilados. Pero no hay plata y los intereses que estamos pagando de la bola financiera que armó Caputo de 90.000 millones de dólares de deuda interna, ¿qué es eso? ¿Para qué? Para que sus amigos con los que él trabajó, yo no hablo de deshonestidad, no quiero porque no tengo pruebas, para sus amigos con los que él trabajó se lleven 1 o 2% en dólares todos los meses, semejante renta financiera que pagamos entre todos. Digo, ¿qué es lo que estamos hablando en el país? Mientras se cae la producción, se cae el consumo, el ministro se va a la gloria que la economía creció y el 27% lo explica el crecimiento de la intermediación financiera. Claro, es tremendo. ¿De qué estamos hablando? ¿A dónde nos están llevando? Al desastre, como siempre. Roberto, gracias. No, gracias un gustazo. A ustedes. Gracias por ser tan claro. No, por favor. Las cosas claras hay que decir. Y sí, ya... Sin filtro. Y sí. Sin filtro ya. Porque ellos hablan así también. Exactamente, peor hablan. O peor. Peor hablan. Por eso no hay que quedarse. Hay que ir o peor. Peor. Gracias, Roberto. No, gracias. Los aumentos, él conoce muy bien el tema de lo que está pasando con las ventas y con las remarcaciones de precios, digamos, las listas de las grandes empresas. Hola Jorge, Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos. Hola Jorge. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo estás viendo estos aumentos? ¿Nos puedes confirmar que hay aumentos? Contanos un poco. Mira, aumentos hubo durante prácticamente después de ese
industricidio que hubo cuando asumió Milei, hubo constantemente. Arrancamos con un 20, 20 y pico, 30%, y después de a 1%, a 2%, a 3%, lo que pasa es que llegamos a un momento en el cual hoy nos parece poco un 2%, un 3%, cuando esto se tendría que ser en cero según la economía que ha planteado, ¿no? El país. ¿Qué sé yo? Pero estos días, contame los aumentos de estos días, la gran discusión si el aumento del dólar está generando aumento de precios. Ya desde el día miércoles, jueves, están llegando listas entre un 5, un 7, un 8, un 9%, hasta listas estoy hablando de por ahí hasta el 22, hasta el 23%. ¿Tanto? Sí. ¿Y este aumento tiene que ver con el aumento del dólar o es inflación que digamos que venían reprimiendo aumentos y los largaron ahora? Mirá, hay una realidad que por ahí uno dice aumenta, ¿no? Vamos a poner algún ejemplo, vamos a poner algo de cárnico, algo de rebozados que aumente, pero no solamente va en el producto, sino que como se han achicado los márgenes de rentabilidad, la luz aumenta, los impuestos aumentan, los costos diarios aumentan, entonces llega un momento que no solamente es por el valor inflacionario, que es un 3, un 4, un 5%, sino que tiene que adecuar los aumentos de luz, patentamiento, todo lo que conlleva tener una empresa hoy. O sea que estos aumentos tienen que ver con ¿qué? ¿Con el aumento del dólar o con los aumentos que venían dándose? Y con las dos cosas. Es por las dudas que estamos, el aumento del dólar, algo insostenible, porque hoy sabemos que gran parte de los productos que se utilizan tienen un componente en dólar. A eso también es el aumento de las tasas. Y Jorge, ¿qué le decís al gobierno? Que el gobierno dice no van a poder aumentar nada porque no hay plata en la calle y si aumentan nadie les va a comprar. Qué sé yo, basta con salir a dar una vuelta y uno hace un rato escuchaba a otros entrevistados, ven escuchando de tiempo, de salir a la calle y ver el consumo que hay en la ciudad, en los pueblos. Acá en el interior hoy eso se nota mucho cuando uno va a un negocio, porque uno por más que sea propietario de una pyme, anda en la calle, va al vecino, va a ver el cliente y ya te das cuenta que no hay ofertas que valgan, no hay consumo. También las empresas, hay mucha mercadería que juega con un tema de vencimientos. Claro. Entonces, por más oferta que vos largues, por más productos que pongan en promoción, ahí es cuando realmente te das cuenta que no hay dinero en la calle, no hay consumo. Ahora, pero contame algo, Jorge, ¿cómo funciona esto? Igual las empresas, vos decís que las empresas largaron los aumentos. ¿Los van a mantener o vos decís que después pueden retrotraer esos aumentos porque no venden? ¿Cómo es la cosa? No. Se pueden salir ofertas puntuales, las empresas pueden hacer ofertas puntuales, pero volvemos a lo mismo. Las pueden hacer en base a que, no hay venta, no hay venta. Los vencimientos llegan, las empresas empiezan a hacer ofertas para mover stock, porque cada empresa también les llega su fin de mes, les llega su principio de mes, les llegan sus sueldos, les llegan sus impuestos. Entonces la única forma que hoy tienen que recaudar es logrando llegar a los precios al público con alguna oferta puntual para poder empezar a recaudar algo. Ok, pero el precio no se toca, el precio que aumenta no se toca. El precio, hoy te pasan un precio, vamos a decir un precio, hoy te pasan 1.000 pesos un producto y a ese producto le hacen el 10, el 15, el 20%, pero el precio base sigue siendo el mismo. Claro. ¿Cuánto te bajó o les bajó la venta, Jorge, en este último tiempo? Si es que bajó, ¿no? Mira, vos sabés que hablando con colegas, nosotros acá estamos en el interior, nos conocemos todos, nos conocemos con los colegas y más de una vez charlamos, ¿no? Telefónicamente o por ahí nos juntamos a tomar un café o a intercambiar ideas, lo que podemos hacer, porque también hay que innovarse y también hay que estar, pero yo siempre digo, mira, el anteaño pasado fue un muy mal año y este año es un año aún peor. ¿Peor que el 23? Peor que el 24. ¿Por qué? Porque estamos teniendo entre un 30 y un 40% menos de venta que el año pasado. ¿Entre un 30 y un 40 menos? Menos que el año pasado, sí. Qué bárbaro. ¿Y cómo haces con los empleados? ¿Cuántos empleados tenés? Y si podés mantenerlos, ¿no? Nosotros somos una pyme, bueno, como decían ustedes, ¿no? Nos dedicamos somos distribuidores de productos congelados y lácteos. Somos una familia. Somos 8 personas trabajando en total y la venimos remando
te digo la verdad, como podemos, hasta el último centavo, tratando, porque no, acá no se trata de un número, acá los empleados no son un número, una pyme no es un número, es tu hermano, es tu cuñado, es tu vecino, es tu amigo de la infancia. No, obvio. Está clarísimo, no es un Jorge. número, no es un número. Bueno, entonces pero trata de hacer hasta lo imposible. obvio. Volviendo, entonces son aumentos promedio, ¿cuánto dirías vos el aumento? Estamos hablando de entre un 5 y un 8% promedio. 5-8% promedio. Sí, cosas puntuales se han disparado a un 15, a un 17, a un 18%, cosas puntuales. Qué desastre. Pero estamos rondando entre un 5 y un 8%, que no es un aumento, no es que venimos de 4 o 5 meses sin aumento, no, venimos todos los meses un 2, un 3%, un 2 o 3, un 1,5%. Claro. No es que, mirá, estamos desde marzo que no se mueve un centavo y aumentamos hoy un 5, un 8. No, venimos de todo. Es mentira que no se aumentaba nada. Todo venía aumentando, muy poquito, pero venía aumentando, acompañando la inflación. Pablo, digo, se aumentaba acompañando la inflación y uno también, paga luz, la luz que te llega a tu casa, la luz que te llega al negocio. No, olvidate. Patente de los vehículos y todo lo que nos lleva, ¿no?, a las tasas. Está clarísimo, Jorge. Está clarísimo. Jorge, te tengo que dejar porque no tengo más programa, se me vuela el programa. Gracias, dale. Muy buena tu información, un abrazo enorme. Dale. Que andes bien, a ustedes, y bueno, saludo a todo el equipo y a disposición para lo que necesiten. Gracias, Gracias. Jorge Bernaule, señores de Coronel Dorrego, tiene una empresa distribuidora y bueno, viste, esta es la realidad, viste. Streaming. Bueno, me meto en el veto a las leyes para los jubilados y las familias con integrantes con alguna discapacidad. Está en línea para conversar con nosotros la diputada Florencia Martínez Cariñano. Vamos a conversar con ella, Florencia Cariñano, Martínez es nuestro amigo, el doctor. Florencia Cariñano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ale Berkovich te saluda acá en Radio con vos. Hola, Alessi, no, solo Cariñano, no Martínez. Vos sabés que él es Pablo, no sé si lo conoces. Sí, Pablo, pero no tenemos nada que ver, ya tratamos de buscar en nuestro árbol, pero nada. Bueno, Florencia, contame, ¿qué van a hacer? ¿Van a convocar a discutir estos vetos esta semana? ¿Hay una decisión unificada en la oposición o todavía no? Mirá, para poder darle una buena noticia a los jubilados y a las personas, a todo el colectivo, familiares, etcétera, que tienen alguna persona con discapacidad, primero hay que juntar los votos, porque si uno atolondradamente lleva esto sin haberlo hablado con el resto de los bloques, sin saber qué va a pasar, la verdad es que probablemente no tengamos los votos. Lo que tenemos que asegurarnos es de que los 2/3 se consigan. Por suerte nosotros teníamos prevista, además de esta sesión de mañana, de pasado mañana, para el próximo miércoles, otra sesión, y probablemente en la otra sesión se llegue, si estamos todos de acuerdo, los bloques que votamos a favor de la extensión de la moratoria jubilatoria por 2 años, a favor del aumento del 7,2 en las jubilaciones, a favor del aumento del bono, si estamos de acuerdo todos los que votamos y sabemos que tenemos los 2/3, vamos a convocarla no esta semana, sino la otra. Esto requiere, obviamente, la gente te dice, pero hagan algo, porque claramente la desesperación es entendible. Pasa que es peor si lo hacemos atolondradamente y no sabemos que podemos llegar a conseguir el número para voltearle el veto al presidente. Por eso esta semana se tratan otras iniciativas y probablemente el miércoles de la semana que viene, martes, miércoles, podamos tratar el veto a los jubilados y a la emergencia en discapacidad. Claro, la desesperación es comprensible. Yo estaba buscando la cuenta que sacó Silvia Stang en La Nación este fin de semana, que dice que el neto se iría el haber mínimo de agosto en caso de que se pueda frenar el veto. Se iría a 374.900 pesos. Con el bono quedan 447.441, pero perdieron 15 puntos de inflación. O sea, por la inflación vienen perdiendo 15 puntos. Es muchísimo. Claro. Ok, con la ley sin veto, esos... ¿esa plata a cuánto se reduce? Porque son dos leyes distintas. Lo que se le suma es un 7,2 a la jubilación y el bono pasa de 70 a 110.000 pesos.
Bien. Eso haría que con el bono el haber jubilatorio mínimo quede en 447.441. Bien. Y después se va actualizando según nuestro proyecto de acuerdo a la inflación. Perdón, pero eso es bruto, o sea, neto hay que restarle las cargas, da 436, entiendo. Sí, puede ser, sí. Bueno, claro, pero esto no regiría a partir de agosto, salvo que, o sea, en principio no rige, porque ya lo vetó, ya se aplica en agosto. Si se puede frenar el veto, regiría ya con el próximo, con la próxima Que es lo que vamos a ponernos a trabajar todos los bloques que estamos de acuerdo con esto, que votamos esta ley, que fue votada por muchos, y además hay que trabajar sobre bueno, yo he incluso hablado con algunos diputados del PRO de mi provincia, que bueno, en este contexto donde está bastante complicada el PRO con la Libertad Avanza, hay algunos que les da vergüenza en serio sentarse a votar esto, hay algunos que prefieren faltar, que prefieren no dar quórum. Y bueno, sobre esos hay que trabajar, tratar de bajarles a los contrarios todos los posibles para que ese día no den quórum, no estén, no voten, y fortificar todo lo que ya votaron, y que sobre los que ya votaron el gobierno no ejerza ninguna presión sobre esos diputados que votaron, que es lo que saben hacer mejor. El mismo día donde vos te dicen sí, yo bajo a dar quórum o sí, yo bajo a votar, sí, de repente llega tarde el avión, de repente se quedan encerrados en un ascensor, de repente se atascan en el tránsito, bueno, cosas claro, que justo pasan el día de la votación, ¿no? Con gente que vos ya sabías, diputados que sabías que iban a votar. Bueno, esa es la presión que ejerce Casa Rosada para que esto no se dé. Florencia, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. Hola, ahí vos mencionabas, bueno, lo que tiene que ver con esta ley donde se hace una suba a las jubilaciones mínimas y además el bono. Por otro lado está la moratoria previsional y por otro lado está la emergencia en discapacidad. En lo que tiene que ver con los temas previsionales, hay diputados del PRO, como vos recién mencionabas, como por ejemplo Vidal y los Penato, que se abstuvieron. ¿Ustedes ya están en conversaciones con esos sectores para ver si las pueden sumar para que voten a favor o se ausenten? Porque sabemos que si se abstienen terminan favoreciendo a la postura del oficialismo, ¿no? Sí, por eso digo, las conversaciones en política no son de un minuto a otro, que digamos ya, son conversaciones que se van llevando, que se van cerrando acuerdos. Obviamente que se habla con absolutamente todos los bloques para que esto suceda. Yo escuché algunas expresiones de la diputada Vidal como que estaba horrorizada con este tema. Espero que esas expresiones, porque también hay muchos que van a los medios y dicen una cosa y después cuando van a la cámara hacen otra. Entonces, yo entiendo, yo por las expresiones que escuché de ella en los diferentes medios, yo creería que ella va a votar en contra del veto. Pero bueno, digo, esto no es en política nada es de un día para el otro, sino que son acuerdos que se van armando, reuniones que se van generando. Por eso no llegamos para la sesión del miércoles, porque lo que hay que hacerlo es que salga bien. Claro. Si no, no tiene sentido. Digo, si no, perdemos, o sea, pierden los jubilados, pierden todos. Todos tenemos un jubilado. Los gobernadores que quieren que se vean aprobadas las otras dos iniciativas, la del reparto del impuesto a los combustibles y la de los ATN, ¿pueden definir esta votación por sí o por no del veto? ¿Qué crees que van a hacer? La verdad que ha sido tan errático el voto de todo ese grupo. Si yo tengo que guiarme por los de Santa Fe, que es Puyaro, sí. Bueno, excepto el financiamiento de universitario, que entiendo que es por la extracción de donde viene Puyaro, Jacobiti, etcétera, es lo único que no votaron con el gobierno. Después absolutamente todo lo han votado con el gobierno. Hay que ver cuál es la nueva definición de este grupo de gobernadores ante octubre, si se quieren posicionar ahora como una alternativa a la oposición, que nunca fueron. Bueno, van a tener que mostrarle algo a sus votantes, porque si no, ¿para qué voy a votar, a ese sector, como se llame, Grito claro. Federal, no sé qué, si ya tengo al PRO y a la Libertad Avanza que hacen exactamente lo que venían haciendo ellos? Bueno, espero que parte de mostrar algo diferente sea apoyar a los jubilados y que no lo hicieron hasta ahora, ¿no? Que no lo hicieron hasta ahora. Que cambien de actitud y se conviertan en una real oposición al gobierno. Si no, para votar
malo ya lo tenemos a Milei. ¿Para qué lo van a votar a ellos? Esto hay que contarle a la sociedad, ¿no? Cómo venían votando. A ver, ya hay una diferencia de criterio entre esos diputados que responden a los gobernadores en la votación de la ley de emergencia por discapacidad, ¿no? Que por eso tuvo mucho más apoyos. ¿Esa crees que tiene más chance de ser blindada, de que no la veten? Bueno, ahí hubo algunas, incluso en el Senado, algunas posiciones particulares de juez, etcétera. No, yo creo que esto se va a votar todo junto y entiendo que la única manera de diferenciarse del gobierno de Milei de estos diputados que responden a los gobernadores es votar junto a la oposición, convertirse por primera vez en estos 2 años en oposición, porque realmente ninguno de los diputados que responde a Yayora, ni al PRO, ni a Puyaro, fue oposición. Al contrario, le votaban absolutamente todo. Cuando hablo de estos diputados del PRO, santafesinos, que le venían votando todo y que incluso se convirtieron en la Libertad Avanza, bueno, ahora les da un poco más de vergüenza, porque la verdad que no están obteniendo lugares en las listas. Ese es el problema en realidad, ¿no? Como no obtienen un lugar en la lista, bueno, entonces capaz no te voto jubilaciones, pero digamos, esa es la oposición que tenemos hoy. Florencia, entiendo que cuando decís van a tener que votar todos juntos es porque Milei emitió un decreto donde vetó todas las leyes juntas. Por lo tanto, según entiendo, no van a tener posibilidad los diputados y las diputadas de decir estoy a favor de ratificar la ley de emergencia en discapacidad, pero no estoy a favor de lo que tiene que ver con las leyes jubilatorias. Sí, mañana tenemos una reunión de bloque, pero entiendo que el veto es sí o no al veto. Es así. Por eso va todo unido. Pero, ¿y es legal eso? Bueno, eso... Como el veto, sí, es legal, claro, es una... No, el veto, sí, el veto ya sé, en todo caso podemos discutir su carácter democrático o antidemocrático, pero Vamos a ver cómo todavía no ingresó, hasta hace un rato no había ingresado todavía diputados esto. Yo digo la unificación, esta unificación, el hecho de que lo sometan a ustedes, decirle en bloque todo sí o todo no es medio... Eso, vamos a ver cómo ingresa. El veto, vetó la ley y vetó todo. Hay que ver... Cuando ingrese, veamos cómo ingresa y cómo se va a tratar. Todavía no ha ingresado al Congreso. Estamos hablando sobre algo que salió hoy en el boletín oficial y que todavía no ingresó al Congreso. Por eso tampoco se puede tratar en la sesión del miércoles. No hay suficiente tiempo para hablar con el resto de los bloques. No sabemos cómo se va a tratar. Mañana hay reunión de bloques, nosotros tenemos reunión de bloques y el miércoles se tratan otros temas, sobre todo relacionados al INTA, al INTI, bueno, a todo lo que sacó el último día de facultades delegadas, que hizo desastres y que puso en riesgo el modelo de matriz económica de este gobierno, tratando de eliminar o de disolver organismos claves en el campo, en la industria, en el desarrollo económico de nuestro país. Florencia, gracias por este rato, un beso. Gracias a ustedes, chau. Florencia Cariñano, diputada nacional peronista por Santa Fe, explicando que no se va a discutir casi seguramente el veto de Milei a las leyes para los jubilados y los discapacitados esta semana, sino la que viene. Estoy yendo a la marcha por nuestro país en defensa de la compañera Cristina. Por recuperar un Estado de Derecho. Por Cristina y por todo el pueblo. Por el respeto a las instituciones y a la democracia misma estamos marchando en defensa de nuestra compañera. Porque tenemos memoria, porque tenemos historia. No nos han vencido y no nos vencerán. Porque más temprano que tarde el pueblo siempre vuelve y vamos a volver. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. ¡Argentina! 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 ¡Libre! Gracias de corazón. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae y por eso estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo,
los pueblos finalmente siempre vuelven. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche,